Bienvenidos de regreso, hermanos y hermanas. Qué bueno ver que un número de personas significativo está aquí para continuar estudiando la importancia del método que tenemos los adventistas de interpretar las profecías. En nuestra última sesión estábamos hablando sobre los peligros del método futurista de estudiar las profecías. Y queremos ahora continuar con este tema específico. Para aquellos que tienen el manual, estamos en la página 80 y el título es "El futurismo esconde el tiempo para la aparición del anticristo". Ahora, según el concepto adventista, el anticristo se levantó de las sombras alrededor del año 476 después de Cristo, poco después de desintegrarse el Imperio Romano en 10 reinos. El cuerno pequeño, después que estaban completos los 10 reinos en el año 476, arrancó a 3 de los 10 cuernos, que fueron los érulos en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el año 538. Y luego el cuerno pequeño, habiendo desarraigado 3 de los reinos rebeldes, ahora ascendió al trono en Roma, el trono que había ocupado antes el emperador. Y luego la profecía nos dice que el cuerno pequeño gobernó desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Es el periodo que la Biblia se refiere a ese periodo como tiempos, la mitad de un tiempo. También en Apocalipsis se usa la expresión 1260 días. Y en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13 se usa la expresión 42 meses. Y los adventistas hemos dicho que durante ese periodo de 1260 años en la cadena profética, este cuerno pequeño, el papado, hizo varias cosas. En primer lugar, habló blasfemias contra el Altísimo, proclamándose Dios en la tierra y pretendiendo tener poder para perdonar pecados. También dice que persiguió a los santos del Altísimo durante este periodo. Hemos entendido que esto fue durante los 1260 años por mecanismos tales como la Inquisición. Y luego hemos entendido que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley y el papado en efecto profesa haber cambiado el día de reposo del cuarto mandamiento del sábado al domingo. Es decir, siguiendo la cadena profética, sabemos que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano se divide en 10 reinos, 476. Luego el papado, usando el poder civil, arranca 3 de los 10 que son rebeldes y ahora tiene la supremacía, porque todo enemigo, todo opositor ha sido quitado del medio, y entonces el papado ahora reina por 1260 años, desde el 538 hasta 1798. Pero, escuchen bien, si el anticristo no apareció poco después de desintegrarse el imperio, entonces no ha aparecido todavía. Y si no ha aparecido todavía, escuchen bien, el papado no tiene nada que ver con el cumplimiento de Daniel 7. Y por lo tanto el papado no sería responsable de cambiar la ley de Dios. ¿Me están entendiendo la seriedad de esto? Los futuristas enseñan que Daniel 2 se cumplió en la cadena profética hasta las piernas. Pero dicen, al igual que nosotros, que la cabeza de oro es Babilonia, pecho y brazos de plata, Medo-Persia, vientre de bronce Grecia, piernas de hierro Roma. En ese sentido son igual que los adventistas, pero dicen que después del periodo de las piernas, los 10 dedos no se cumplieron consecutivamente. Dicen que han pasado 2000 años y no se han cumplido todavía los pies.
Aunque la historia demuestra claramente que el Imperio Romano se dividió en 10 reinos. Sucedió en el 476, pero ellos dicen, no, eso no se cumplió. Es decir, hay 2000 años entre las piernas y los pies de la imagen de Daniel capítulo 2. Entonces ellos dicen, lo que va a suceder es después del rapto, entonces empiezan a cumplirse los 10 dedos de los pies y empiezan a cumplirse los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia de Daniel el capítulo 7. Si ese es el caso, entonces ¿cuándo va a aparecer el anticristo? ¿Ya apareció en la historia o va a aparecer en el futuro? Va a aparecer en el futuro. Y si apareció en el futuro, ¿tiene el papado algo que ver con el cumplimiento de esta profecía? Absolutamente nada. El diablo ha querido esconder la identidad del cuerno pequeño, la identidad de la bestia, proyectando el cumplimiento al futuro, en vez de mostrar que el cumplimiento llegó a existir durante el periodo de la cadena profética. Así que yo pregunto, ¿el método futurista esconde el tiempo cuando debía aparecer el anticristo? Sí. La Biblia dice que iba a aparecer cuando cayera el Imperio Romano y se dividieran 10 reinos y cuando el cuerno arrancara 3 cuernos con la ayuda del poder civil. Pero lo que dicen los futuristas, no, los pies no se cumplieron, los 10 cuernos no se han cumplido. Eso va a pasar después del rapto, en el futuro. Entonces, si ese es el caso, el papado nada tiene que ver con el cumplimiento de las profecías. El futurismo también oculta el lugar a donde aparece el anticristo. Para los adventistas del séptimo día, el cuerno pequeño o la bestia representa lo mismo que el cuerno pequeño, representa un sistema de cristianismo apóstata que surgió después que se desintegró el Imperio Romano. Según el concepto que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día, el templo, escuchen bien, a donde se sienta el anticristo, según de Tesalonicenses 2 dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Nosotros los adventistas, al igual que Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Ulrico Zwinglio, todos los reformadores, decían que el templo no era el templo literal en Jerusalén en un futuro, sino que el templo era el templo espiritual de la iglesia, es decir, la iglesia es el templo. No es un templo literal, es un templo espiritual. Pero ahora escuchen bien. Si el anticristo, según el futurismo, se va a sentar literalmente en el templo literal judío por 3 años y medio literales en el futuro, entonces la profecía del hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2 no se cumplió con Roma papal, que se sentó en la iglesia, sino que se va a cumplir en Jerusalén, en el futuro. De esta manera, el cumplimiento de esta profecía con el papado se oculta, pues la gente está buscando al anticristo en el lugar equivocado. ¿Están entendiendo este punto? ¿A dónde buscan los protestantes hoy en día el anticristo? Dicen, el anticristo está en Roma. No. Los protestantes se están uniendo con Roma. Los grandes líderes protestantes, los grandes evangelistas de la televisión, uno tras uno ha hecho viajes a Roma y después de visitar se han mostrado admirados del papado. Rick Warren, quien escribió el libro La Iglesia con Propósito, y entre otros libros que muchos adventistas inclusive han usado, él dice que tal vez los protestantes y los católicos deben unirse a base de los puntos de doctrina que tienen en común, exactamente lo que dice el Espíritu de Profecía. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que si ellos interpretaran las profecías de acuerdo a un método historicista, que ellos estarían dispuestos de unirse con el papado? Ni se lo crean. Si ellos entendieran que el templo es la iglesia, el templo espiritual, la iglesia, y no un templo futuro que se va a levantar en Jerusalén, ellos no harían ningún viaje a Roma, porque reconocerían que en Roma está la sede del anticristo. Otro punto.
El futurismo oculta la manera en que aparecerá el anticristo. Noten que estamos diciendo, el futurismo oculta el tiempo cuando va a aparecer, oculta el lugar a donde va a aparecer y oculta también la manera en que se va a manifestar. El futurismo enseña que el cuerno pequeño o la bestia representa a un individuo malévolo que se levantará en el futuro después del rapto de la iglesia. En contraste, nosotros los adventistas, junto con los reformadores protestantes, creemos que el anticristo es un falso sistema cristiano que ya se levantó y que se sentó en el templo espiritual, es decir, en la iglesia. ¿Saben ustedes que cada vez que el apóstol Pablo usa la expresión templo de Dios, nunca lo aplica al templo literal judío? Lo aplica a nuestro templo espiritual, que es nuestro cuerpo, y lo aplica a la iglesia. Es decir, 2 Tesalonicenses 2, donde dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. En todos los demás lugares, la palabra templo se refiere al templo espiritual, a la iglesia. Quiere decir que el anticristo se va a sentar en la iglesia, no en un templo literal reconstruido en Jerusalén. Ahora, escuchen bien, si el cuerno pequeño o la bestia es un personaje blasfemo que se levantará en el futuro, entonces no puede representar a un sistema cristiano apóstata que se levantó en el pasado. ¿Me están entendiendo el punto? Por así decirlo, si es un ateo blasfemo que se opone abiertamente a Dios, entonces la iglesia cristiana nada tiene que ver con el cumplimiento de esta profecía. Ahora, hay un individuo que murió hace unos años, escritor de muchos libros, se llama Dave Hunt, futurista, pero discrepaba en algunos puntos del modo común de pensar de los futuristas. Yo quiero leerles lo que él escribió en cuanto a cómo será el anticristo. Acertó. No estoy diciendo que todo lo que dice es confiable, porque es un futurista. Pero en este aspecto que voy a leer, tenía razón de cómo iba a aparecer el anticristo, la manera en que el anticristo iba a aparecer. En su libro Global Peace, Paz Global, página 7 y página 8, escribió lo siguiente: mientras que el prefijo anti generalmente significa contra u opuesto a, porque generalmente pensamos que anti significa contra. Él dice, aunque generalmente es cierto que el prefijo anti generalmente significa contra u opuesto a, también puede significar en lugar de o un sustituto de. Y no tengo tiempo de darles varios ejemplos de eso. Sigue escribiendo. El anticristo reunirá en sí mismo ambos significados. Se opondrá a Cristo al mismo tiempo que profesa ser Cristo. En vez de lanzar un ataque frontal contra el cristianismo, el malvado pervertirá a la iglesia desde adentro, profesando ser su fundador. Tremendo, ¿verdad que sí? Con sagacidad representará mal a Cristo, profesando ser Cristo. Y aquí es donde el panorama se complica. Si el anticristo pretenderá ser Cristo, entonces sus seguidores deben ser cristianos. ¡Qué descripción tan correcta! No es la descripción común y corriente que dan los futuristas. Él no era un futurista completo. En este sentido tenía razón de la forma en que iba a aparecer el anticristo. El anticristo no va a ser un ateo blasfemo que desafía a Dios y dice, muéstrame que existe. No, no, no. Enseguida los cristianos se opondrían a ese. El diablo es mucho más sigiloso.
mucho más capcioso. Para engañar a los cristianos tiene que ser un individuo que profesa representar a Cristo mientras que en verdad se opone a Cristo. Y por eso los adventistas hemos dicho que el obispo de Roma y su sistema son representados por el cuerno pequeño y la bestia. Es un sistema dentro de la iglesia, la manera en que aparece. Siguiente punto. El futurismo esconde quiénes son los oponentes en el conflicto final. Los adventistas, hermanos y hermanas, creemos que los enemigos del pueblo de Dios al final de la historia son el dragón, la bestia y el falso profeta. Y bíblicamente hemos demostrado que el dragón representa a Satanás obrando por medio de los poderes civiles del mundo. La bestia representa el papado. Y el falso profeta representa el protestantismo apóstata, especialmente como se encuentra manifestado en los Estados Unidos de América. Y hemos visto que el conflicto final es entre estos tres poderes, los poderes civiles del mundo, el protestantismo apóstata, la iglesia romana y el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, que recibe el sello de Dios, que es el sábado como día de reposo. Es decir, la guerra final es entre estos tres poderes y el remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. ¿Cómo entienden los futuristas el conflicto final? Según ellos, la batalla final será entre los judíos y los árabes y musulmanes aliados con los rusos contra los judíos literales. Si esto fuera cierto, entonces el papado y el protestantismo apóstata no tendrían nada que ver con el cumplimiento de las profecías. Es decir, para ellos la batalla final es antisemítica contra los judíos, primordialmente por parte de los musulmanes, los árabes, unidos con los rusos para atacar a los judíos literales. Pero la Biblia dice que el conflicto final, Satanás se enoja, es contra los que guardan los mandamientos de Dios. El testimonio de Jesucristo. Los que tienen el sello de Dios. Ese es el punto de contención. Así que el futurismo esconde el verdadero motivo de la batalla y quiénes son los dos batallones en la batalla final. Es importante saber usar el método correcto de interpretar la profecía. Oh, hermanos y hermanas, es de vital importancia. Pero todavía hay más puntos que tenemos que cubrir. El futurismo oculta, y esto lo mencioné brevemente, no solamente oculta, como mencionamos, los dos batallones en el tiempo final. ¿Cuáles son los dos batallones? El dragón, la bestia y el falso profeta, ¿contra quiénes? Contra el pueblo, el remanente fiel de Dios, que guarda sus mandamientos, tiene el espíritu de profecía y tiene el sello de Dios en su frente, que guarda el santo sábado. Son los dos batallones. Pero el futurismo también esconde el motivo de la batalla final. Y esto ya lo mencioné, pero lo voy a mencionar de nuevo. Según los adventistas, los puntos de contención en el conflicto final serán la ley, el sábado y la adoración. Es decir, la guerra no va a ser una guerra de un enemigo externo contra la iglesia, sino que va a ser un enemigo que se levanta dentro de la iglesia para perseguir a los fieles de Jesús. En contraste, las iglesias cristianas que creen en el futurismo enseñan que la batalla va a ser por el petróleo del Medio Oriente, o va a ser el islamismo radical que odia a los judíos. Es una batalla antisemítica, en otras palabras. Han perdido de vista el motivo de la batalla final. El futurismo esconde cuál es la razón de la batalla final. No solo eso, sino que el futurismo oculta el origen de la iglesia remanente. Satanás no quería que la gente supiera cuándo iba a surgir la iglesia remanente.
Y ustedes dicen, ¿cómo es esto? Vamos a leer Apocalipsis 12, 17. El último versículo del capítulo 12. Apocalipsis 12 y el versículo 17. Todos conocemos este versículo, posiblemente de memoria. Dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y por qué está enojado el dragón con el remanente de la simiente? ¿Porque qué? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Apocalipsis 12, 17 es la culminación de varios eventos en cadena en el capítulo 12. Solamente les puedo resumir. El material está en el manual. Pero en Apocalipsis 12 tenemos varias etapas. Hay una cadena histórica de eventos sucesivos, uno después de otro. El capítulo 12 comienza con Juan viendo una mujer que está embarazada con un bebé. ¿Qué representa la mujer? La iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La del Antiguo Testamento o la del Nuevo? Tiene que ser la iglesia del Antiguo Testamento. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el bebé es Jesús y el bebé no ha nacido. Usted no puede tener Nuevo Testamento sin que Jesús haya nacido. Entonces, Apocalipsis 12 empieza con la iglesia en el Antiguo Testamento que va a traer al mundo ¿a quién? A Jesús. Yo pregunto, ¿la iglesia judía trajo al mundo a Jesús? Sí, Señor. ¿Era Jesús descendiente de Abraham? ¿Era descendiente de David? ¿Se preservó todo el linaje del Mesías? Vayan a Génesis 5. Da la genealogía desde Set hasta Noé. Luego Génesis 11 da desde Noé hasta Abraham. Y Mateo el capítulo 1 da desde Abraham hasta Jesús. Jesús nació del pueblo judío. Empieza en el Antiguo Testamento con la iglesia del Antiguo Testamento. Y luego el bebé nace. Ese ya es el nacimiento de Jesús. Luego dice que el dragón quiere matar al niño, pero no puede. El niño es arrebatado a Dios y a su trono. Esa es la ascensión de Jesús. Luego dice que la iglesia tiene que huir al desierto por 1260 años. ¿Están viendo la cadena? Hay una cadena. Iglesia en el Antiguo Testamento, Jesús nace, el dragón trata de matar a Jesús pero no puede, luego Jesús asciende al cielo, luego vienen los 1260 años, pero dice en el versículo 16 que cuando la mujer y su simiente estaban siendo perseguidos, dice que la tierra ayudó a la mujer y se tragó las aguas de persecución. ¿A dónde hallaron refugio los que eran perseguidos en Europa? En los Estados Unidos de América. Hacia fines de los 1260 años. Y luego viene el versículo 17 que dice: luego el dragón se airó contra la mujer. ¿Por qué se airó contra la mujer y su simiente? Porque la tierra había ayudado a la mujer. Yo pregunto entonces, ¿a dónde iba a surgir el pueblo remanente de Dios? ¿A dónde? En la tierra. ¿Qué país es ese? En los Estados Unidos. Tenía que aparecer hacia fines de ¿cuándo? De los 1260 años. Tenía la iglesia verdadera que aparecer hacia el fin de los 1260 años en los Estados Unidos y tenía que tener dos características. Guarda los 9 mandamientos de Dios. No, guarda los 10 mandamientos de Dios y tiene el don de profecía. ¿Cuántas iglesias en el mundo cuadran con esas características? Se levanta poco, se levanta en los Estados Unidos alrededor del final de los 1260 años, que dice que se debe guardar toda la ley de Dios, incluyendo el sábado, y que tiene el don de profecía. Una sola iglesia. Pero si Apocalipsis 12 se va a cumplir en el futuro, después del rapto de la iglesia, ¿qué tiene eso que ver con el origen de la iglesia adventista? Nada. Satanás quiere esconder la profecía
que indica el origen de la iglesia adventista del séptimo día. El diablo es un zorro, ¿sí o no? Él sabe que destruyendo el método, destruye el mensaje. No solo es importante el mensaje de la iglesia adventista, el método que usamos para enseñar el mensaje es igualmente importante, porque si descartamos el método correcto de interpretar las profecías, el mensaje se esfuma y se desvanece como la neblina. Ahora, el siguiente punto que quiero mencionar, y para esto hay que saber algunos detalles aquí en cuanto a la profecía de las 70 semanas y los 2300 días, pero yo creo que muchos aquí están versados con esto. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué? Purificado. Ahora, el concepto adventista de esta profecía se basa en tres cosas. Uno, las 70 semanas son la primera parte de los 2300 días. ¿Me están entendiendo? Las 70 semanas son los primeros 490 años de los 2300 años. Segundo, los 2300 días no son días literales, sino que son ¿qué? Años. Y finalmente, no existe un paréntesis entre la semana número 69 y la semana número 70. La 70 se cumple consecutivamente con la 69. No hay ese paréntesis. Ahora escuchen bien, los eruditos que han apostatado de la iglesia adventista, personas como Conright y Ballinger y Fletcher y Desmond Ford, más recientemente, y aún más recientemente un individuo que se llama Dale Retzlaff, que manda una revista que se llama Proclamation, donde le echa tierra a todo lo que es adventista, y fue profesor en una escuela secundaria adventista, profesor de Biblia, y ha repudiado todo el adventismo. Todos los eruditos que han abandonado la iglesia, su punto de ataque son los 2300 días y la purificación del santuario. Yo sé que el diablo no quiere mucho esa doctrina. Ahora escuchen bien. Si erramos en la fecha que comienza y termina las 70 semanas, se destruye el cumplimiento de los 2300 días en 1844. ¿Qué sucede si nosotros comenzamos los 2300 días en el 445 en vez del 457? ¿Qué pasa con 1844? Erróneo. Si el comienzo está mal. Y si pensamos que los 2300 días son días literales y no años, se esconde igual el cumplimiento de la profecía en 1844. Lo que Satanás ha tratado de hacer, mis hermanos y hermanas, es esconder el hecho de que en 1844 comenzó el juicio celestial. Ahora, ¿qué pasa si nosotros creemos que hay un paréntesis de 2000 años entre la semana 69 y la semana número 70? ¿Qué hace eso con la profecía de los 2300 días? Nosotros creemos que los 2300 días se basa en las 70 semanas, se cumplen consecutivamente los primeros 490 años, y luego vamos hasta 1844 para completar todos los 2300 días. Pero si usted pone 2000 años entre la semana 69 y la semana 70, ¿qué pasa con la fecha 1844? No existe. Porque la interpretación depende de una comprensión de que esto es consecutivo, sin paréntesis y sin interrupciones. Pero hay algo más. Los pioneros de la iglesia adventista que descubrieron en la Biblia esta profecía de los 2300 días y que iba a comenzar el juicio en 1844 en el lugar santísimo del santuario celestial, poco después de 1844 empezaron a descubrir las verdades distintivas de la iglesia adventista, las verdades que nos distinguen de los demás cristianos.
¿Saben dónde se encuentran las doctrinas que nos distinguen de todos los demás cristianos? En el lugar santísimo del santuario. Es decir, cuando ellos entendieron que en 1844 comenzó el juicio en el lugar santísimo, entraron por fe con Jesús al lugar santísimo y ahí encontraron las doctrinas claves de la iglesia adventista. ¿Qué se encontraba en el arca del pacto? ¿Qué dice el mundo cristiano de los 10 mandamientos? Clavados en la cruz. ¿Qué está en el centro de los 10 mandamientos? El sábado. ¿Qué dice el mundo cristiano del sábado? Era para los judíos. Se encontraba un pote de maná. Dios quiso enseñar el sábado con el maná, pero también quiso enseñar la reforma pro salud. Recuerdan que el pueblo de Israel se aburrió del maná. Queremos carne. No querían la dieta sencilla que Dios dio. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a ciertas cosas que no debemos comer? Dicen, la oración santifica el chancho. Y los camarones, y las langostas, y las ostras. Lo que la Biblia prohibía ya no está prohibido, porque la cruz de Cristo eliminó todo. Es decir, la fisiología, lo que antes hacía daño, ahora no hace daño. Y yo podría decir algo de la iglesia adventista también. Hoy muchos adventistas toman café. Están enviciados con el café. Debe ser que el café se convirtió. ¿El café hacía daño? Sí, ¿el café todavía hace daño? Entonces, ¿cómo ahora justificamos el café? Y la gente dice, el pastor Borges es un fanático, me dice que no debemos tomar café. ¿Acaso él está viviendo todavía en el siglo XIX? La fisiología humana no ha cambiado. Si la hermana White dice que el café hacía daño al sistema nervioso, todavía hace daño al sistema nervioso. Y debemos abstenernos de usarlo. ¿Saben qué otra verdad distintiva encontramos en el lugar santísimo? La idea del comienzo del juicio y el estado de los muertos. ¿Qué creen los cristianos en cuanto a cuándo una persona es juzgada? Según el mundo cristiano, ¿cuándo es que una persona es juzgada? Cuando se muere. Si la persona fue buena, ¿para dónde va? Para el cielo. Y si la persona fue mala, para el infierno. Y si fue medio mala, para el purgatorio. Pero si usted cree que el juicio comenzó en 1844, entonces usted tiene que decir que nadie fue al cielo ni al infierno antes de 1844. Porque Dios no iba a dar la recompensa sin antes juzgar a la gente. Se juzga y luego se da la recompensa. Pero si la gente se va al cielo o al infierno cuando se muere antes de 1844, entonces ya fueron juzgados. ¿Para qué un juicio en 1844? Está relacionado con el estado de los muertos. ¿Qué dice el mundo cristiano del estado de los muertos? Dicen, los muertos todos saben. Eso dice el mundo cristiano. Pero la iglesia adventista dice, los muertos nada saben. Es decir, en 1844, no solamente Satanás quiere esconder que ahí comenzó el juicio, sino que quiere esconder las verdades del lugar santísimo que los pioneros descubrieron cuando entraron en 1844 al lugar santísimo. ¿Satanás odia el mensaje adventista? Óigame, hermano, odia el mensaje adventista y hace todo lo posible por repudiarlo. Después de 1844, fue que el método historicista prácticamente desapareció en el mundo protestante. Quiero leerles un par de citas aquí. Uno escrito por Richard Kyle en su libro The Last Days Are Here Again. Es un libro en inglés, no está en español, yo lo traduje esta cita. Él fue por mucho tiempo futurista. Fue miembro de un grupo que se llamaba los Hermanos de Plymouth, the Plymouth Brethren, súper futuristas, fundados por John Nelson Darby, uno de los fundadores del futurismo. Y él escribió lo siguiente:
A pesar de su visibilidad, el movimiento millerita ha tenido poca influencia sobre el pensamiento escatológico en tiempos posteriores. Es decir, el millerismo ya no tiene ningún impacto sobre el protestantismo. Pero luego dice, pero sí tuvo 3 efectos de largo plazo. El millerismo, es decir, el movimiento de Guillermo Miller, los que proclamaron 1844, dice, hubo 3 efectos a largo plazo. 1, el milenismo dio a luz a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 2, desacreditó el premilenismo historicista. Es decir, el chasco, ya dijeron, nos deshacemos del principio día por año, nos deshacemos del historicismo. Desapareció el millerismo, el premilenismo historicista, causando que desapareciera casi totalmente después de 1844. Es decir, el historicismo, dice él, desapareció después de 1844. Y luego el tercer asunto es que el fiasco millerita demostró los peligros de fijar fechas para el retorno de Jesús. Así que este autor, que no es adventista, dice, este movimiento dio a luz a la Iglesia Adventista, se deshizo del historicismo y, en tercer lugar, mostró el peligro de fijar fechas para la venida de Jesús. En la página 102 de su libro escribió, el gran chasco de 1844 diezmó el premilenismo historicista, pero un premilenismo futurista que se llama dispensacionalismo pronto apareció en el escenario. Qué interesante. Desapareció el historicismo y tomó su lugar, ¿qué cosa? El dispensacionalismo, o lo que él dice, un premilenismo futurista. Otro escritor, Thomas Ice, escribió, otro futurista, este no es adventista tampoco, el historicismo, que fuera el punto de vista dominante de los protestantes desde el tiempo de la Reforma hasta mediados del siglo pasado. Estaba escribiendo todavía en el siglo XX, o sea que está hablando del siglo XIX. Parece tener poco atractivo como sistema de interpretación profética entre los cristianos conservadores. Y luego pone entre paréntesis, con la excepción de los adventistas del séptimo día. Es decir, el historicismo tiene poco atractivo, dice él, para los cristianos conservadores, solamente para los adventistas del séptimo día. Y luego dice, en el mundo evangélico, durante los últimos 150 años, el futurismo ha crecido hasta dominar y vencer el historicismo. El futurismo, según él, ha peleado contra el historicismo y lo ha vencido. Y lo único que tienen que hacer es mirar las iglesias que antes usaban el método historicista. Los luteranos, los presbiterianos, la iglesia metodista. Todos usaban el método historicista. Hoy no lo usan. Después de 1844, con el gran chasco, abandonaron el método historicista y adoptaron el método futurista de interpretar las profecías. La sierva del Señor, en el libro Primeros Escritos, página 256, escribió lo siguiente: después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados poniendo trampas para perturbar la fe del cuerpo de los creyentes. Afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes y que aparentaban humildad. Algunos señalaban como futuro el cumplimiento de los mensajes del primer ángel y del segundo, mientras que los otros lo asignaban a un tiempo lejano en el pasado y declaraban que ya habían sido cumplidos. ¿Están captando? Después de 1844, no, los mensajes son futuros, no, los mensajes son pasados. Sigue escribiendo. Estos adquirieron influencia sobre la mente de los inexpertos y perturbaron su fe. Algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. Satanás se regocijaba de todo esto porque sabía que a aquellos que se separasen del ancla podría afectarlos mediante diferentes errores y moverlos de aquí para allá por diversos vientos de doctrina.
Muchos de los que habían dirigido la proclamación del primer mensaje y del segundo los negaban ahora, y en todo el cuerpo había división y confusión. Ella también captó que algo sucedió después de 1844, aún dentro del movimiento adventista. Otro punto, otro peligro del futurismo, es que le da a la gente un falso sentido de seguridad. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Saben lo que ellos dicen? Bueno, si yo no alcanzo a irme en el rapto, me puedo convertir durante la tribulación. Y si por algún motivo no me alcanzo a salvar en la tribulación, entonces me puedo convertir durante los 1000 años. Y no solo eso, escuchen bien. Si Apocalipsis 4 al 19 se cumplen en el futuro, después del rapto, ¿para qué estudiamos eso? El diablo está diciendo, eso no se aplica a ti. Eso se aplica a los judíos. Tú no tienes que estudiar eso, porque eso se aplica a ellos después del rapto. Es decir, si todo eso se cumple en el futuro, ¿para qué estudiarlo ahora? No tiene nada que ver con nosotros, según ese concepto. Siguiente punto es muy importante. El futurismo oculta la necesidad de prepararse para la tribulación. ¿Qué dije yo? ¿El futurismo oculta qué? La necesidad de prepararse para la tribulación. Los futuristas no creen que van a pasar por la tribulación. ¿Se van a preparar para pasar por una tribulación donde ellos no creen que van a pasar por eso? No. ¿Usted se prepararía para un tsunami en Hesperia? No, porque dice, no va a haber un tsunami aquí en Hesperia. Usted no se prepara para aquello que piensa que no va a ocurrir. Y ellos dicen, nos vamos en el rapto. La tribulación es para los pobres judíos. Y se confían. Satanás sabe que vamos a necesitar una preparación especial para pasar por el tiempo de angustia. Él sabe que este va a ser el peor periodo en la historia del planeta Tierra y que el pueblo de Dios va a necesitar una fe perseverante e inquebrantable. Por eso Satanás ha convencido al mundo protestante de que no van a estar aquí. Y si no piensan que van a estar aquí, no van a tomar medidas. ¿Para qué? Para preparar una fe que pueda pasar por ese periodo. Lamentablemente, los cristianos de hoy en día se han vuelto complacientes. Su vida de confort y facilidad los ha convertido en creyentes espiritualmente flojos e indolentes. En una sociedad que está acostumbrada a la gratificación inmediata. Se acostumbran a una vida fácil y cómoda y la gente no está dispuesta a tolerar ni un poquito de sufrimiento ni dolor. Imagínense ustedes, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Echen dinero para acá y paren de sufrir. Porque Dios no quiere que tú nunca sufras, que nunca tengas dolor. Entonces Dios va a tener que pedirle perdón a Job. Y va a tener que pedirle perdón a los mártires que murieron por estar firmes en su fe. Lo que pasa es que los cristianos hoy quieren una vida fácil, suave, light, gospel light. Vienen a la iglesia y quieren que se les entretenga, que los pongan a reír y a sentir una emoción, y a la media hora cuando salen y se va la emoción no queda nada.
Es tiempo de estudiar las Escrituras, porque lo que viene es candela. La sierva del Señor, El conflicto de los siglos, página 607, escribió: el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, pronto nos sobrevendrá. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Y luego dice: sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no puede alcanzar a abarcar la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. En la página 606, ella escribió: los tiempos de apuro. No es la mejor traducción, en inglés es la palabra distress. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye, aunque sea severamente probada. El tiempo de gracia, eso es ahora, les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel tiempo. Pero Satanás le dice a los futuristas: you're not going to be here. No van a estar aquí. Se van en el rapto. Ese tiempo de angustia para los judíos. Como si no han sufrido suficiente ya. Note lo que dice Mateo 24, 21 y 22. Mateo 24, 21 y 22. Hablando del tiempo de angustia, la Biblia dice, Jesús está hablando aquí: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así de terrible va a ser. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así de terrible va a ser. Yo pregunto, ¿creen ustedes que fue una gran prueba para los 3 jóvenes ser echados en el horno de fuego? ¿Creen que fue facilito? ¿Por qué no tenían miedo de ser echados al horno, que representa el tiempo de angustia? Porque tienen una confianza implícita en su Dios. Y cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, el rey le dice: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Continuamente sirves. Y al final de la historia dice que Daniel fue librado porque creyó en su Dios. ¿Cuándo debemos desarrollar esa relación con Dios? Pasado mañana. Hoy. Porque yo no sé si yo voy a estar vivo en un minuto. Hoy es el día de la salvación. Y escuchen bien, si nosotros no llegamos al tiempo de angustia después que se cierre la puerta de la gracia y llegamos nosotros a morir, se cerró la puerta. Así que no se confíen y digan: bueno, con tal que no se haya cerrado la puerta, todavía hay oportunidad. Porque el momento cuando nos morimos, se cerró la puerta, aunque no lleguemos al cierre de la gracia del mundo. Así que tenemos que estar bien con Dios. Fíjense lo que dice Daniel 12:1 de este tiempo de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Qué clase de tiempo de angustia? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquí viene la buena nueva. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Así que si permanecemos fieles a Dios, seremos librados.
Pero los que no están esperando estar aquí durante ese periodo serán hallados, según dice la sierva del Señor, en medio del tiempo de angustia, sin refugio. Último punto para el cual nos queda tiempo. No creo ni siquiera que vamos a tener tiempo de terminarlo, pero en esta sesión, pero vamos de todas maneras a empezar este punto. Los futuristas serán engañados por la falsa segunda venida de Jesús. ¿Han oído de que Satanás va a falsificar la segunda venida? Sí. Y usted dice, pastor, ¿por qué los futuristas van a ser engañados por la falsa segunda venida de Jesús? Vamos a mirar. La idea de que tiene que haber un rapto antes de la segunda venida gloriosa de Jesús, es decir, una primera venida para llevarse a los fieles al cielo y luego 7 años después la venida gloriosa de Jesús. La razón por la cual los futuristas creen eso es porque Jesús hizo 2 promesas a su pueblo. La primera promesa está en Juan 14, 1 al 3, que ustedes conocen muy bien. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde es eso? En el cielo. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde iba a ir Jesús? Al cielo, a la casa del Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Prometió Cristo llevar a su pueblo al cielo, sí o no? Sí, Señor. ¿Eternamente para el cielo? No. Hizo una segunda promesa. Se encuentra en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces los futuristas dicen, para Jesús poder cumplir esas 2 promesas, de llevar a su pueblo al cielo y también tomar la tierra por heredad, tiene que haber un rapto antes de la segunda venida. Entonces, lleva al pueblo a la casa del Padre por 7 años, ahí se cumple la primera promesa, y luego regresa y los santos toman la tierra por heredad. Pero nosotros los adventistas tenemos un concepto bíblico de cómo Cristo también puede cumplir las 2 promesas. Y es que hay una sola segunda venida gloriosa. Y cuando Cristo venga por segunda vez, va a llevar a su pueblo ¿a dónde? Al cielo por 1000 años. Ahí cumple la primera promesa de llevarnos a la casa del Padre. Y después de los 1000 años, viene a la tierra, hace cielo nuevo y tierra nueva, y los santos toman la tierra por heredad. No es necesario inventar un rapto para Cristo cumplir las 2 promesas. Pero como los futuristas creen que los 1000 años el pueblo va a estar aquí, entonces tienen que inventar un rapto para que Jesús cumpla las 2 promesas. Así que su concepto del rapto se basa en un concepto erróneo del milenio. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, los que esperan que Jesús vuelva en gloria para restablecer su reino milenial en la tierra, serán engañados por la falsa segunda venida de Jesús. Porque van a estar esperando que Cristo va a venir en su venida gloriosa, va a pisar la tierra, va a sanar las enfermedades, va a hablar bonito. Aquí lo están esperando. ¿Me están entendiendo el punto? No solo entonces es importante saber que Jesús vendrá, sino que hay que saber cómo vendrá. Jesús advirtió en cuanto a los peligros de no saber, de esperar que Jesús viniera a caminar en esta tierra. En Mateo 24, 26 y 27, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Pero como los futuristas están esperando que va a haber un rapto y que luego viene la venida gloriosa de Jesús, y Jesús cuando venga va a pisar la tierra y va a caminar sobre la tierra como un ser glorioso, etcétera, se van a comer el cuento. ¿Me están entendiendo el punto? Ahora quiero leerles un pasaje. Este pasaje es demasiado largo para el tiempo que todavía tenemos, pero voy a comenzarlo y luego reanudamos en la siguiente sesión. La hermana White habla de la falsificación de la segunda venida en el conflicto de los siglos, página 624 a la página 626. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador aparentará que Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. Todos los futuristas que estaban esperando que Jesús viniera a caminar en la tierra. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades. Noten, algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Si la gente está esperando que Cristo va a venir a caminar en la tierra, ¿van a estar engañados por esto? ¿Por qué no será engañado el verdadero pueblo de Dios? Porque ellos van a saber cómo Cristo va a venir. Así que no solo es importante saber que viene, sino que hay que saber cómo viene. La doctrina de su venida es importante y eso estudiaremos en nuestro próximo periodo.